Además, si son... Bueno, pero ¿cómo solucionamos el problema? ¿Cuál es el camino administrativo y legal a seguir? Julio César Castiglioni es experto en temas de gestión municipal y en derecho administrativo. Yo creo que nos va a ayudar a entender mucho este asunto. Julio César, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero, entender qué significa un conflicto de límites y cuántos tenemos en el país. En el país tenemos, en Lima tenemos cerca de 40. En Lima cerca de 40. Claro, un distrito con otro. En el país más o menos tenemos 1.800 conflictos de límites. ¿Qué es lo que sucede? El distrito de Magdalena del Mar nace en 1920 ya, y el distrito de San Isidro en 1931. Aparentemente los límites en los dispositivos legales correspondientes de creación de estos están definidos. Okay. Entonces, ¿frente a qué estamos? Frente a una interpretación de los señores alcaldes que ese no es el límite que les corresponde, sino más allá. ¿Quién dirime? En este caso, quien debe dirimir es el IMP, es el Instituto Metropolitano perteneciente a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué es lo que ha sucedido? Eso le iba a preguntar, porque Alison dijo que hace 8 años que en el Instituto Metropolitano de Planificación este tema está por resolverse y no se avanza. En 1997 ya emitió un primer informe donde a Magdalena le reconocía sus límites, pero le pedía que retroceda hasta Salaverry. En el año 2000, igual otra comisión del IMP emite otra opinión en ese mismo sentido. En el año Perdóneme, ¿por qué eso falta una segunda opinión si ya había evacuado una? Porque San Isidro en ese momento no aceptaba. Y la ley de demarcación territorial, y esa época solamente por ordenanzas se aprobaban los límites y no existía la ley de demarcación territorial. De acuerdo. En el año 2011 se forma una comisión de diálogo, una mesa de diálogo, y han estado hasta el año 2013, y en julio del 2013 el IMP dice, en 3 días solucionamos el problema. ¿Quiénes conformaron esa mesa de diálogo? San Isidro, Magdalena y el IMP. No había nadie más. Era una mesa de diálogo donde estaban los funcionarios. Ahí tenía que haberse resuelto entonces. Pero el IMP nunca salió, pues nunca emitió. Porque el tema más allá del conflicto, que no digamos imprecisión de límites, sino del conflicto territorial, porque aparentemente los límites están definidos en las leyes de creación, va más allá del tema geográfico, sino hay un tema político, un tema económico, y tema de intereses, pues. Hay vecinos de Magdalena que quieren pertenecer a San Isidro en estas 42 manzanas, porque su predio subiría de valor al pertenecer a uno de los distritos más aristocráticos, entre comillas, en estas alturas que no deberíamos estar hablando de esa clasificación. Pero también hay vecinos de Magdalena que no quieren pertenecer a San Isidro porque subiría el impuesto predial, subirían los arbitrios, subirían los servicios. En consecuencia, ¿hay un conflicto más allá de la disputa territorial? Sí. Lo que acabamos de escuchar de parte del alcalde de San Isidro, y es un tema distinto, no es un tema del conflicto de límites, es un tema distinto de licencias de construcción. Entonces, lo que hay que solucionar y lo que hay que sentarse a conversar es hasta dónde llega San Isidro y hasta dónde llega Magdalena. Pero a ver, uno podrá tener pretensiones, uno podrá sentir que un lado es más rentable que el otro, uno podrá sentir una emoción personal por un parque o por el otro, pero si hay claramente definidos los límites distritales, solamente hay que acudir a esas fuentes y cerramos el asunto. O sea, a mí me impresiona que el Instituto Metropolitano no diga, hasta aquí llega San Isidro, hasta aquí llega Magdalena, y el asunto se acabó. Así es. El IMP está demorando innecesariamente este tema, y ahí la invocación que una vez cuando el IMP se pronuncie, que ambos alcaldes respeten la opinión del IMP y lo aprueben. Porque Velarde no parecía muy interesado. Exacto, porque de no aprobarse tendríamos que ir a la consulta popular. Entonces, el IMP pondría en conocimiento, hay un conflicto, pondría en conocimiento de la Dirección Nacional. Vamos a ello. ¿Una consulta popular a la zona en conflicto o a los 2 distritos? No, a la zona en conflicto. Solo a los vecinos. En teoría zona en conflicto, porque lo que se dice que no hay zona en conflicto, pero por lo menos esta zona que es de la interpretación inadecuada de los límites. De acuerdo. ¿Por qué se dice que la PCM tiene que intervenir en los temas de límites? No, es que ahí nosotros tenemos la Dirección Nacional de Demarcación Territorial. Entonces se eleva el expediente a la Dirección Nacional de Demarcación Territorial y esta le comunica a la PCM para que la PCM oficie a la OMPE y al RENIEC
para que se haga la consulta popular. En el caso de consulta popular. En el caso de la consulta Pero popular. si el IMP dice esto es así, ¿también tiene que ir a PCM? Si el IMP esto es así y los alcaldes están de acuerdo, se firma el acta correspondiente y en consecuencia si hay que precisar los límites o aclarar los límites, va al Congreso de la República con la propuesta de la Presidencia del Consejo de Ministros, como sucedió en el caso de Surco con San Juan de Miraflores. Sí, Usted recordará, claro. Los alcaldes se pusieron de acuerdo, firmaron el acta, no hubo necesidad de hacer ninguna consulta, la PCM envía el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque nuestra ley orgánica de municipalidades establece que los distritos y las provincias nacen por ley. Así es. Y la precisión de sus límites por ley por iniciativa del Poder Ejecutivo. Creo que esa redacción a estas alturas del partido deberían cambiarse, debería ser por iniciativa de los gobiernos regionales o en el caso de Lima Metropolitana por iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Quiero ser abogado del diablo. ¿Es posible que en la ley de fundación de estos distritos no hayan estado precisos los nombres de las zonas y entonces con los años esto, con el crecimiento de Lima hizo que de alguna manera esto se desdibujara o es muy difícil? Si estuviésemos en esa situación estamos ante una imprecisión de límites. Ajá. Y digamos que los hitos han desaparecido. Imaginemos, ¿Okay? ok. Los hitos han desaparecido y estamos ante una imprecisión de límites. ¿Quién dirime? El IMP. Entonces, El pues, IMP, o sea, la solución al tema está en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el IMP. El IMP es el encargado de establecer, armar el expediente técnico y emitir la opinión correspondiente. okay. Mientras esto ocurre, ¿los dos distritos pueden emitir licencias, por ejemplo, de construcción en el área en conflicto? Sí. Porque eso complejiza más el asunto. Eso hace más difícil. Hay sendas sentencias del Tribunal Constitucional que mientras exista imprecisión de límites, los vecinos pueden tributar donde crean conveniente y la municipalidad puede prestar el servicio de donde ahí lo crea conveniente. Entonces, es más, el Tribunal Constitucional en estas sendas sentencias ha exhortado al Congreso de la República definir los límites ahí en las zonas en conflicto. Y el Congreso de la República simplemente no ha hecho porque esto viene de la iniciativa de la PCM. Pero el Congreso tomaría esa decisión si es que el Instituto Metropolitano le dice cuáles son los límites. Y si la Presidencia del Consejo de Ministros le envía el proyecto de ley. Perfecto. Entonces, si no, no hay forma de avanzar. Si no, no hay forma. Entonces, cuando hay esta imprecisión de los límites o cuando los límites no están definidos, o sea, digamos, estamos en un área que dependerá del vecino y de las autoridades cómo la administran. Lamentablemente, en este caso hay enfrentamientos. Vamos a ello, porque no sé si usted tiene la sensación, pero cuando vemos en imágenes a dos serenazgos agarrándose a patadas en medio de la vía pública, ¿no siente que es un golpe a la institucionalidad y a la imagen de ambos distritos? Es penoso por lo siguiente: si las municipalidades gobiernan la ciudad, el alcalde es el buen vecino de cada una de las jurisdicciones, es penoso ver enfrentarse, no de ahora, desde 60 años, porque lo tuvimos a comienzos de este año también, lo tuvimos en el 2013, lo tuvimos en el 2011, lo hemos visto con los diferentes alcaldes, enfrentarse por una porción de terreno porque las cosas no están claras. Es penoso porque qué ejemplo está dando el gobierno local, que es el que administra la ciudad a su colectividad, a los vecinos y al público en general. ¿Es posible que ambos alcaldes se pongan tercos en las áreas que defienden en la medida en que los tributos de esas zonas son importantes para el desarrollo de su gestión municipal o representan un ingreso marginal para el municipio? Yo no creo que no sean importantes. Los arbitrios es una contraprestación. El impuesto, que es de libre disponibilidad del gobierno local. El impuesto a la alcabala, el impuesto predial, ahí es donde está la cosa más. Entonces, obviamente que ahí hay un interés de carácter económico, pues entonces, para ver cuánto de ingreso puede tener una determinada municipalidad. Entonces, sí, pues los alcaldes pueden mantener su posición. Sí. Una última pregunta porque el tiempo me gana. Desconociendo los límites de la ley de fundación de estos distritos donde se establecieron los límites, los dos alcaldes se sientan y deciden establecer una nueva demarcación para que el IMP lo apruebe y luego la PCM lo refrende. ¿Lo pueden hacer? Lo pueden hacer si hay la voluntad, o sea, ellos pueden ir a lo que ha sucedido, lo hemos comentado. Ellos pueden ir al Instituto Metropolitano de Planificación y decirle:
esto es lo que nosotros creemos conveniente. Okay. Entonces los dos tienen que tener buena voluntad. Aquí lo que parece es que no lamentablemente hay. Eso es lo que no vemos. Parece que de un lado sí hay y del otro lado no hay. Y en consecuencia, el diálogo es de dos, el diálogo no es de uno. No funciona, si solo habla uno no funciona. Entonces, y por ahí vienen los enfrentamientos. Los enfrentamientos de los últimos años han sido por paneles. Empiezan por paneles, ¿no? Y después terminan con agresiones y terminan con las cosas que hemos visto. Entonces, echarse agüita en la noche es de una puerilidad y de una niñez, de una niñería espantosa, ¿no? Yo creo que deberíamos actuar como estadistas. Es cierto, los alcaldes, que además tienen ambos, pero seguramente proyección política en el tiempo. El estadista mira más allá de la colina. O sea, el estadista no está en minucia. El estadista piensa en grande. Eso sería ideal. Gracias, señor Castillo. Muy Muy claro.